versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pueden acomodarse. Aleluya. El tema que el Señor nos ha dado, el título es Los 3 objetivos de Satanás. Este mensaje está marcado con el número 1861. Los 3 objetivos de Satanás. Objetivo es una meta, un fin, un propósito, algo que yo me propongo o que yo quiero alcanzar o que yo quiero llegar. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Ser un gran profesional, dicen los jóvenes, ganar dinero, ser famoso. Esos son objetivos y se trabaja para llegar a esos objetivos. ¿Tiene objetivos Satanás? ¿Cuáles serían los objetivos de Satanás? ¿Quién dice que Satanás tiene objetivos? ¿Sabe quién lo dijo? Jesús. Y mencionó los 3 objetivos clásicos de Satanás. Satanás es el representante del mal. Le conocen como el diablo, Lucifer, el Dios de este siglo, el rey del mal. Todos esos nombres y muchos más se le dan a este personaje. Hay gente que no le gusta que lo mencionen. Pero después de Dios, en la Biblia, el más mencionado es Satanás. Por eso hay que predicar y mencionarlo. No para hacerle promoción, porque él no la necesita, sino para identificarlo. Estamos convencidos que existen 2 mundos, uno físico y otro espiritual. Le llaman el mundo material y el mundo espiritual. Es una realidad independiente de lo que crea o no, de que me guste o no. Hay gente que dice que no, pero eso no cambia. Hay un mundo material y hay un mundo espiritual, fuera del antojo de nosotros, porque esto no nos preguntaron para hacerlo. Simplemente es. Por ejemplo, la electricidad es el movimiento energizante de electrones, protones y neutrones. No se ve, nadie ha visto la electricidad, pero nadie la ignora. Todos sabemos que existe, y si no, métale un dedo en un enchufe. No se ve, pero se siente. Se ven o se sienten los resultados, los efectos de la electricidad. Mueve una máquina. ¿Quién la mueve? Un motor moviendo una máquina grandísima. La electricidad. Nadie puede ignorar el poder que es la electricidad, que a su vez es invisible. Esta complicada sociedad, la sociedad en que nosotros vivimos, son evidencia de que existen fuerzas fuera de nosotros, fuerzas que articulan movimientos y accionar de los seres que la componen. Cuando nosotros nos quedamos observando o escudriñando el tejido social que nos rodea, las acciones contrapuestas
de uno y otro ser humano, de acciones impredecibles, de cosas que la gente hace que el otro no se la puede imaginar, uno dice, ¿por qué? Hay fuerzas que articulan en la sociedad y ponen los hombres y las mujeres a hacer cosas aún en contra de su propia voluntad. Por eso la sociedad cada día está más complicada. El mundo espiritual está compuesto por la luz o el bien, o por las tinieblas y el mal. Cada uno tiene su propia misión, su propia organización y su propia operatividad. Existen funcionando. El mundo del bien está funcionando y por eso está usted aquí. El mundo del mal está funcionando y por eso hay gente haciendo lo contrario. Porque están activos, vivos y activos en el planeta Tierra, como dijo un escritor. Entonces, la misión de Jesucristo, en resumen, porque si Satanás tiene objetivos, Cristo también los tiene. O sea, la razón de Cristo venir al mundo marca ya o define los objetivos. Cristo vino con una misión clara. Dice Mateo 16, 25, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? ¿Quién dice eso? Eso no lo dice un teólogo, lo dice Cristo. Él mismo dice que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, esa es su misión, ese es su objetivo, salvar lo que se había perdido. Entonces había algo que se había perdido. ¿Quiénes eran los que se habían perdido? Parece que hay una manera de perderse y otra manera de salvarse. Parece que había un mundo descaminado, apartado del proyecto principal de Dios. Parece que había un mundo desobediente, haciendo lo contrario de lo que Dios quería que hicieran. Entonces, el Hijo de Dios encarnado viene con la misión de buscar, de salvar, de rescatar lo que se había perdido. Lo que se habían perdido éramos nosotros. Muchos de los que se habían perdido estaban perdidos porque no habían oído el mensaje de salvación. Cuando oyen el mensaje de salvación, cambia, despiertan, se avivan y aceptan y se integran a la comunidad de los salvados. La primera misión de Jesucristo, la más importante, a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda misión de Cristo, Mateo 5, 17 y 18. Él mismo dice, no piensen, porque hay mucha gente mal pensado, no piensen que he venido a abrogar, a eliminar, a quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Había gente que creía y cree que Cristo vino a eliminar la ley. Ustedes saben que había una ley que Dios le entregó a Moisés para que el mundo enderezara sus pasos y se ajustara a ese reglamento que Dios le entregó en las 2 tablas allá en el Sinaí a Moisés. Esos 10 mandamientos están intactos. Todo el Antiguo Testamento trabajó
antes de Cristo, el mundo trabajó con esos 10 mandamientos. Cristo viene y dice, yo no he venido a eliminar la ley, yo he venido a cumplirla. Pero eso tiene doble aplicación. Primero, vine a cumplirla porque nadie la ha cumplido. Nadie. Era tan pesada la carga, era tan complicado las exigencias, que nadie había sido capaz de cumplir al pie de la letra lo que Dios quería en su ley. Pero no se podía dar por vencido hasta que alguien la cumpliera. Entonces tenía que venir alguien tan perfecto que cumpliera esa ley para entonces establecer con el hombre, con la raza humana, un nuevo pacto llamado el pacto de gracia, el pacto al cual nosotros nos hemos acogido. Entonces viene Cristo y cumple la ley al pie de la letra. Entonces le dice a la gente, yo no he venido a quitarla, a eliminarla, a decir que no sirve. No, yo no he venido a subestimar la ley, yo he venido a cumplirla. Porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Entonces, Cristo lo cumple y por eso tiene la capacidad de establecer un nuevo pacto. Y hoy nosotros no somos salvos guardando los 10 mandamientos de la ley, sino que Él dijo, solamente hay que guardar 2. Y los 10 le hizo así y lo compendió en 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple la ley y los profetas. Entonces, a partir de ahí, ya nosotros vivimos en otro tiempo, en el tiempo de la gracia. Entonces, Cristo cumplió con esos requisitos. Y en tercer lugar, Cristo vino, la misión de Cristo fue dar su vida por los demás. Rescatar lo que se había perdido, cumplir la ley para establecer un nuevo pacto y morir en una cruz para pagar la factura que nosotros debíamos. Porque nosotros como seres humanos, nacidos de una naturaleza pecaminosa, degradada e imperfecta, tenía que morir Cristo para pagar con su sangre, sangre de un justo, para que hoy todo aquel que se atreva a creer en Él sea salvo. Porque nadie nació salvo, nadie nació perdido, simplemente nacimos. Y están los 2 caminos. Y Dios nos dio la capacidad y la soberanía de elegir el camino que nosotros querramos. Y por eso vino Cristo al mundo y por eso dejó un grupo de hombres y luego de mujeres también para que prediquen su evangelio. Para que todo aquel que está oyendo y que está viviendo romo y que está en los colmadones y que está en los drinks, oiga la voz de Dios y si le da la gana que venga Cristo y si no que se pierda. Pero no se va a perder sin antes darle la oportunidad de ser salvo. Entonces, la tercera cosa dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Pablo refuerza esta declaración de Jesús en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, cuando dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Note esto, hermano, eso hay que subrayarlo. ¿A qué vino Cristo al mundo? A salvar a los pecadores. Esto quiere decir que los pecadores tienen la oportunidad de ser salvos.
Pero ¿cuáles son los pecadores que van a ser salvos? Los que decidan ser salvos. ¿Y cuáles son los que deciden ser salvos? Los que empiezan a creer en Jesús. O sea que Cristo vino a abrirle una ventana para que todo aquel que quiera sea salvo. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo fue uno de los que el Señor alcanzó por su misericordia. Ahora bien, estamos hablando de los tres objetivos de Satanás. Hemos hablado de los objetivos de Jesucristo: a cumplir la ley, a salvar a los pecadores, a morir en la cruz. Esos son los objetivos de Cristo, con un objetivo principal, de que todo aquel que cree en Él sea salvo. El maligno, que es la cabeza de la segunda fuerza, el jefe del reino del mal, Belcebú o Satanás, también tiene una misión. Él tiene su misión muy clara. Y la misión de Satanás es contraria, opuesta, adversaria de la de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4: el Dios de este mundo o de este siglo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. ¿Qué es un Dios? Algo que se venera, algo que se adora, algo en el cual se cree, algo al que se le obedece. Cuando el apóstol se atreve a decir que Satanás es el Dios de este siglo, es porque tiene muchos seguidores. Todo el que no le sirve a Dios está siguiendo a Satanás. Todo el que hace lo contrario a la voluntad de Dios es un adorador de Satanás. Entonces el Dios de este siglo es que conduce a la gente al mal, a que lo complazcan a él. Entonces por eso lo declara el Dios de este siglo, porque usted ve que la mayoría de la gente a él es que le quiere servir. Usted busca un país como este de 12 millones de habitantes, y si hay 1 millón de evangélicos, de creyentes en Cristo, de gente que sigue a Cristo, es mucho. No de que digan que son cristianos, porque cristianos son el 99%. Pero cristiano es un nombre. Cristiano es una identificación. Pero el verdadero seguidor de Jesucristo es otra cosa. Porque cristiano en la Biblia es el que se parece a Cristo. No el que nació en la era o en el mundo occidental. No, el que se parece a Cristo. Porque a veces la gente confunde los términos, confunde los conceptos, confunde lo que dice la Biblia. La gente cree que el cristiano es el que va a la iglesia. La gente cree que el cristiano es el que anda con una Biblia. La gente cree que el cristiano es el que estudia la Biblia. Cristo dio una señal simple pero que no falla. ¿Sabe cómo dijo Cristo? Por sus frutos los conoceré. Yo puedo decir que soy lo que me dé la gana. Yo puedo tener certificados, placas y trofeos de que yo soy el mejor cristiano del mundo. Pero mis frutos son mi carta credencial. Mis frutos son mi cédula. ¿Quién tú eres? Yo no tengo que decir quién soy. Usted tiene que observar el fruto para saber quién es. Entonces el apóstol está claro. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿De quiénes? De los incrédulos. El diablo ha puesto como una especie de venda y ha impedido que la gente vea la verdad. No es en los ojos, es en el cerebro.
tergiversa los términos, confunde a la gente para que no crea en Dios, para que hable sandeces, para que hable disparate, para que diga que el mundo no lo hizo nadie, entonces pero está hecho. Esa es la mayor locura de la humanidad. Ah, que esto no lo hizo nadie, se hizo solo. Bueno, solo lo hizo. ¿Y quién es solo? Ese Dios. Entonces, Pablo dice que el Dios de este siglo cegó la mente de lo que se prestan a no creer. Porque si usted como Abraham decide creer, entonces el Señor le abre los sentidos para que pueda entender mejor. O sea, creer hay que hacer un esfuerzo. Tiene que haber una disposición. Pero los incrédulos prefieren vivir en su pecado y no quieren acercarse a Dios, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo viene de decir más cosas. Por ejemplo, él viene diciendo en el versículo 1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, el ministerio del evangelio, dice Pablo, teniéndolo nosotros, no desmayamos. Antes, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros no escondemos el evangelio. Hay gente que se avergüenza del evangelio, que le digan que es evangélico. Mire, el mejor piropo que le pueden dar a uno. Decirme evangélico, no importa que esté frente a reyes, no importa que esté frente a presidentes y gobernantes, decirme a mí evangélico en una mesa redonda de la ONU es el orgullo mayor. A honra me lo tengo. Porque cuando le dicen evangélico, ¿sabe lo que le están diciendo? No roba, no habla mentira, no engaña, no es desleal, no es infiel. Se puede confiar en esa persona. Es evangélico. Yo lo he dicho otras veces y ustedes lo han escuchado. Antes, digamos 60, 70, 80 años atrás, eso lo escuchaba yo de mi abuela y de mis padres. Ustedes saben que en los tiempos del señor aquel, que era primo mío, que gobernó este país por 30 años, había que tener la cédula, había que tener el carnet del partido, había que tener... Y la patrulla salía a recoger gente que no tuviera esos documentos. Y si agarraban a uno robando, la tercera vez que lo agarraban, ¿sabe qué pasaba? Se perdía. No aparecía jamás. Le llamaban bucavida. Entonces, se decía, y parece que lo habían comprobado, que ese señor que gobernaba el país había dicho que un día él fue a la cárcel y preguntó: ¿cuánto evangélico hay aquí? Y no había ninguno. Entonces, si a usted lo cogían preso y usted probaba que era evangélico, lo soltaban. ¿Y por qué? Hermanos, se podía creer, se podía confiar. Ahora, lamentablemente, hay gente que son evangélicos en la iglesia, pero a veces ni siquiera en su casa, porque llegan desde que llegan del culto a pelear con la mujer o a pelear con el hombre, y porque la cosa es igual. Entonces, para nosotros es una honra, un honor ser cristiano evangélico.
Entonces la declaración de Jesucristo, en un contexto en el cual está hablando de ovejas y redil, el Señor se identifica a Él como el buen pastor en Juan capítulo 10. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas y conoce a su redil y las identifica por su nombre. Como pastor Él se enfrenta al enemigo, y el enemigo de las ovejas, el Señor lo llama el ladrón. Y entonces ahí es cuando el Señor dice los tres objetivos del enemigo, del ladrón, que es el diablo y que es Satanás. Dice el versículo 10 del capítulo 10 de Juan: el ladrón o el diablo no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí están las tres cosas que según Jesucristo, y cualquiera no desmiente a Jesucristo, lo mejor es creer lo que Él dijo. Dice Jesús que el ladrón, Satanás, viene a tres cosas: a hurtar, a matar y a destruir. Hurtar o robar, que significa tomar o arrebatar lo que no es suyo. ¿Cuántos conocen a algún ladrón? Nadie. Nadie conoce un ladrón. Robar es tomar lo ajeno. Y el ladrón a veces va por la buena, pero a veces va por la mala. Aunque sea con violencia, aunque haya que matar. El ladrón se mete a la casa o al comercio a matar o a que lo maten. No le importa, porque él va a buscar lo que no se le ha perdido, pero que tiene dueño. Entonces, lo primero que vino el diablo fue a robar. Lo segundo fue a matar. Y matar es eliminar o neutralizar o quitar la vida utilizando cualquier método disponible. Matar es quitar la vida. Y lo tercero que vino el diablo fue a destruir. Destruir es derribar, acabar con lo que ya se ha construido, no importa el costo de su misión. Entonces vamos a ver qué quiso o qué está diciendo el Señor con estos tres conceptos. ¿Qué se roba? ¿Qué se mata? ¿Y qué se destruye? Porque esos son los tres objetivos capitales del diablo o Satanás. Satanás, para hacer su trabajo, y cualquiera que tiene objetivo tiene métodos, herramientas. Y uno pregunta: ¿y con qué cuenta Satanás para hacer su trabajo? Si usted va a cortar un palo, usted necesita un serrucho. Si usted va a pelar un plátano, necesita un cuchillo. El objetivo es pelar el plátano. Entonces necesita una herramienta. Satanás viene a hacer tres cosas: hurtar, matar y destruir. ¿Con qué cuenta? Su misión está clara. Es lógico que para cada misión del maligno, para lograr cada uno de sus objetivos, él cuenta con un equipo, un gran equipo. Y a ese equipo los utiliza. Veamos algunos ejemplos. El primer objetivo es robar. ¿Robar qué? ¿Usted cree que el diablo se va a robar 2 o 3 pesos? ¿Usted cree que el diablo se va a afanar y va a robarle a usted las prendas que usted tiene? Ni siquiera la casa se la roba. El diablo viene, lo primero que viene, a robarse la paz, a robarse la felicidad, a robarse la salud, a robarse la esperanza. ¿Cómo lo hace? Utilizando instrumentos. Usted está muy tranquilo en su casa, pero alguien está hablando de usted. Alguien lo está calumniando y está diciendo que usted hizo y que él lo vio. Algo que no le ha pasado por su mente a usted.
Y usted que estaba tranquilo en su casa, ya pierde la paz. Cuando el creyente le pasa eso, el conocedor de la Biblia le pasa eso, inmediatamente lo identifica. Dice, eso es el diablo. El Hijo de Dios descubre las artimañas del maligno, del ladrón, y no le hace caso. Él viene a robarse la paz, a quitarte el gozo, a quitarte la felicidad, a quitarte la esperanza. Lo hace utilizando los instrumentos que están a su disposición. Esos instrumentos pueden ser los chismosos, los calumniadores, los orgullosos, los egoístas. Aquellos que tienen un egoísmo en el corazón, que necesitan vivir una vida de fantasía. Hay gente que el egoísmo, la vanidad que tienen en su corazón no le permite tener paz. Voy a poner un ejemplo un poco grotesco, pero que se puede dar. Hay una persona que estaba tratando de alcanzar para comprar una dama, muy sofisticada ella, y estaba tratando de alcanzar comprar X traje de X marca. No marca X, sino de X marca. Y luchó y luchó y luchó, y su vanidad se iba a complacer cuando lograra comprar ese traje. Compró el traje, se lo puso para venir a celebrar los 18 años de Mahanaim. Aleluya. O cualquier otra celebración. Pero ¿qué le pasa a esa hermana? Tan pronto llega y da una vuelta, ve a otra hermana con el mismo traje. Hace así. Se le van los humos al piso. Eso pasa en la iglesia también y pasa en la sociedad. En la sociedad pasa mucho, pero también puede pasar en la iglesia. En estos días estaba mirando, quizá ustedes lo han visto, en las redes vi un pastor que le llaman el pastor costoso. Oiga, el pastor costoso, o sea, caro. Todo lo que usa es de la mejor marca. No la mejor, la más cara. Porque necesariamente lo más caro no es lo mejor. Es la propaganda que se le hace y la vanidad que lo reviste. Entonces tenía las cosas más caras, el traje más caro, los atuendos de ministerio más caros, los carros más caros, una colección de carros, el sector más caro vive, y todo era lo más caro. Y entonces ese tipo de gente no se conforma con cosas baratas y pierde la paz. ¿Quién trabaja detrás de eso? El ladrón, que vino a hurtar la paz y la tranquilidad. Lamentablemente esto ocurre, esto ha estado ocurriendo y seguirá ocurriendo. El segundo objetivo de Satanás, matar. Literalmente la violencia social y familiar. Satanás incita a hombres y mujeres al enfrentamiento físico, con o sin razón. Esos delincuentes que andan por la calle no andan solos. Es una inspiración diabólica para matar, para robar y para destruir las cosas que ya están elaboradas. Entonces incita a hombres y mujeres al enfrentamiento, con razón o sin razón. Porque usted lo ve en la calle, usted lo ve en el tránsito. En el tránsito se han matado gente por disparate. A veces por 10 pesos. Pero no solo 10 pesos. Fue lo que le dijo. Porque a veces la lengua es la responsable. Hay gente que le llaman malcriado, insolentes, boca sucia. Entonces le pasan muy cerca a su vehículo que lo acaba de pintar o que lo acaba de traer de la agencia
y le insulta al que le pasó, al que le topó, antes de ver si le afectó. Solamente le rozó y él cree que lo abolló. Y le suelta una cadena de malas palabras. Le recuerda a su mamá que murió hace 20 años. Y le dice de todo al que va dentro del vehículo. Y el que está dentro del otro vehículo sale con una pistola en la mano. Y le dice, o le da 2 tiros. Entonces dicen que fue por un roce. No, fue por lo que dijo. Hay que agarrar la lengua. La lengua es un instrumento del diablo. No la suelte. Por eso decían los antiguos que la lengua no tiene hueso. Yo no sé si ahora tiene. ¿Y sabe qué quieren decir con eso? Que se mueve demasiado. Piense antes de hablar. Agarre la lengua, porque por esa lengua hay muchos que están en el cementerio. Por decir lo que no tienen que decir en el momento menos indicado. Entonces Satanás utiliza la lengua. Eso es un instrumento formidable. Satanás utiliza la lengua para herir, para ofender. Satanás usa la lengua para acabar con el prójimo. Hay una cantidad de accidentes, secuela de una vida desordenada, porque el diablo vino a matar. Entonces cuando el esposo llega a la casa, oía no hace tanto una esposa, una violencia intrafamiliar. El esposo era medio contento y la esposa sospechaba que él tenía varios picoteos por ahí por la calle, por otros lados. Y ella, para picarle el amor propio, le dijo que ella tenía uno también. Ay, hermano, se formó la de Troya. Ahí se fueron por casualidad no hubo muerto. Por la lengua. Cállate. Medita lo que vas a hablar. Piensa en las consecuencias. Y hay hogares que se han desbaratado por disparate. Por una palabra que uno le dijo al otro, el otro la creyó y jamás perdonó. Porque el diablo vino a eso, a matar, a encender la ira del otro, el orgullo interno, para que ejecute, para que mate, porque él disfruta cada vez que hay un accidente en un hogar, o en la calle, o en cualquier lugar, porque son secuelas de una vida desordenada. ¿Quién le dice a un joven de 20, 25, 30 años que salga en un carro borracho y coja para Santiago? ¿Ustedes creen? No es el muchacho, es el diablo que se lo dice. ¿Qué hace él con ese instrumento que se le pone en la mano? Destruirlo a él y acabar con la vida de otro grupo más de inocentes que están en la calle o que van transitando correctamente, pero él va borracho. Entonces, el maligno está manejando con sus hilos la sociedad que nosotros conocemos. Entonces los objetivos de Satanás lo cumple a través de sus propios instrumentos. Ahora mismo, cada instante vemos un tiroteo, en Estados Unidos principalmente, pero también se está entrenando en otros lugares. Recientemente lo hubo en las cercanías de Moscú, Rusia. Más de 100 personas murieron. A cada instante aparece un tiroteo en una escuela en Estados Unidos, en una discoteca y hasta en iglesia. Porque el diablo vino a eso. Ahora, ¿con quién cuenta él? Con esos locos que andan por la calle armados. Armados. Porque lo primero que deberían hacer los gobiernos que gobiernan, porque hay gobiernos que no gobiernan. Los gobiernos que gobiernan, lo primero que deberían hacer es desarmar todos esos locos que andan en la calle. En Estados Unidos está el loco a 2 por centavo, armado, con arsenal en la casa, porque es una ley que se lo permite. Pues cada vez que a un loco de eso se le nubla el juicio, se encarama en una torre
y empieza a mirar para abajo y se deleita, ¡pam!, matando, ¡pam!, y ve como la gente gagotea como pajarito, ¡pam! ¿Y quién lo inspira? El diablo, que vino a hurtar y vino a matar. Pero él no manda, él ni siquiera manda demonios a matar. No, él usa los instrumentos que tiene aquí. Los que se dejan usar. ¿Y quiénes son los que se dejan usar? Los que no están en las manos del Señor. Anote eso. El que no está cobijado, el que no está protegido, el que no está en las manos del Señor, es susceptible de ser utilizado por el diablo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que mata a su mujer o que mata a sus hijos y después dice que no sabe lo que le dio? Pero yo la amaba tanto. ¿Y cómo yo hice una cosa así? El diablo, que te usó como instrumento porque tú estabas a expensas de los caprichos del infierno. Si usted no está bajo la tutela, usted no está bajo la influencia del divino todopoderoso, entonces el diablo tiene la oportunidad. Y eso se lo aconsejamos a los evangélicos y a los no evangélicos. Cobíjese, póngase en las manos de Dios. No deje que el diablo lo invada con ira, con violencia. Cuente 10 antes de actuar. Tranquilícese, siéntese, tómese 3 tragos de agua y piense lo que va a decir, piense lo que va a hacer y vamos a bajarle algo a la violencia. Vamos a bajarle algo a la violencia. No se deje incitar por las noticias falsas de las redes sociales. No se deje incitar por la noticia de los que hablan hasta por los codos a través de la televisión y la radio. Piense antes de actuar. No se deje utilizar de tonto útil del maligno. Entonces, el tercer objetivo de Satanás, destruir. ¿Qué destruye Satanás? Todo lo que encuentra. Se destruye lo que está hecho. Satanás destruye la familia con la infidelidad y el divorcio, la economía con las malas decisiones, también con la industria de la guerra. En fin, todo lo que por años hemos construido, el diablo de un zarpazo lo destruye. La familia, uno de los objetivos primordiales de Satanás en este tiempo, según uno puede observar, es la familia. Porque la familia es el soporte de la sociedad. La familia es lo que cohesiona a la sociedad. La familia es lo que le da fortaleza a la sociedad. Una sociedad sin familia es un manicomio. Y dentro de esa familia está una mamá y está un papá y están unos hijos. Si ese papá o esa mamá no se corresponde con los lineamientos establecidos por la palabra de Dios, el diablo se mete. Una mamá que da mal ejemplo, pero quiere que la hija sea un modelo. ¿Qué le parece? Una mamá que le exige a la hija lo que ella no fue capaz de hacer. Dejó que el televisor o TikTok criara a sus hijos. Y ahora ella quiere reclamarle obediencia, humildad, sabiduría a su hija. ¿Pero qué hiciste tú? ¿Criaste tú a tus hijos con sabiduría, con amor, con cariño, con comprensión? ¿O los criaste a la brigandina? Entonces, cuando los crías a la brigandina, son instrumentos disponibles para que Satanás lo use. Después usted ve esos muchachitos que tienen bandas. Aquí en la capital hay bandas de adolescentes. De adolescentes que matan hombres, que matan mujeres, adultos, con una sagacidad que pocos adultos la tienen. Adolescentes varones y adolescentes hembras. Son fieras, son víboras, porque así lo criaron. Sin educación, sin corrección, sin amor, sin respeto por nada. Presa fácil del maligno.
Y como dice el apóstol Pedro, el león rugiente que anda buscando. Satanás está buscando a quien devorar. Satanás anda suelto en el mundo buscando a quien utilizar para hacer daño. Y la gente se lo pone en bandeja, tómalo. Un muchachito que no respeta a papá ni a mamá, ¿va a respetarlo a la gente de la calle? ¿Usted quiere que un muchacho de 13 o 14 o 15 años que no respeta, insulta al papá y a la mamá, le dice mala palabra? Cuando un policía le llama la atención, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Le saca una pistola, como vi en estos días uno. La policía lo manda a detenerse y él sale con una pistola. Pero no era un solo policía, habían varios. Y si uno de los policías que está detrás te neutraliza, ¿eso no lo pensó el diablo o no se lo dejó pensar? Menos mal que esos policías que estaban ahí fueron cautelosos. Pero si no hubiera habido una mortandad. ¿Por qué? Porque son malcriados. Usted lo ve grandote, uno está jalane. A veces profesionales, a veces gente famosa, pero sin educación hogareña. Responden a un patrón diabólico. Entonces el diablo los utiliza. Y ese tipo de gente a veces llega hasta oficiales. Y así se comportan donde quiera que están como instrumentos del maligno. Y Satanás los usa para destruir la sociedad, para destruir la familia. Satanás está acabando con la familia, con los divorcios, utilizando los divorcios. Porque la gente de ahora cree que no puede aguantarle con B o con P a nadie. No tiene que aguantarle disparate a nadie. Yo me voy para mi casa, yo dejo el papelito ese del juez civil, déjalo ahí, que yo no estoy casado con nadie o casada con nadie. Yo no respeto ni a mi papá ni a mi mamá y voy a respetar a un maridito. Y el marido que no tuvo madre, entonces la obliga a respetarlo. La obliga a hacer lo que le da la gana a la fuerza. Pero ¿quiénes? Los dos fueron enseñados así. Los dos fueron víctimas de lo mismo, de los objetivos del maligno que vino a destruir la familia, a destruir la sociedad, a destruirlo todo. No está muy lejos el asunto de las guerras. ¿Usted cree que las guerras vienen así por así? Es un demonio de guerra que hay. La guerra actual, las guerras son industria. Hay compañías que viven de la guerra, muchísimas. Hay personajes que viven de la guerra, que se benefician de la guerra. Mientras más tiros se usan, más tiros vende quien los fabrica. Mientras más aviones se desbaratan y se queman, más aviones vende la fábrica. Y siga poniéndole nombre a cada cosa, hasta los uniformes de los militares. Se acaban. Es una industria riquísima la guerra. Pero ¿quién está detrás de la guerra? ¿Quién incita a la guerra? La Biblia dice en Apocalipsis que los demonios van a cada lugar. Yo iré y lo incitaré a la guerra. Uno va al norte, otro va al sur, otro va al este, otro va al oeste. Y motivan a los jefes, a los líderes para que peleen, para que defiendan su honor. Con sangre y fuego. Todo eso, ¿de dónde viene la guerra? Dice Santiago. Del corazón de la gente. Entonces, todo esto vino a hacerlo nuestro enemigo. Robar, matar y destruir. Mas, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida. No solo que tengan vida, que la tengan en abundancia. Muy fácil. Que tengan vida y que la tengan en abundancia. El Señor no es mezquino, hermano. A veces la gente cree que va a perder muchas cosas si se convierte.
Usted no va a perder absolutamente nada. Usted solo va a ganar. Usted solo va a ganar. Y eso lo dice Pablo en sus propias palabras. Pablo no era un cualquiera, era un intelectual y por lo visto era una persona de buena posición económica. Y después que él conoce a Cristo, conoce el Evangelio y comienza a caminar el Evangelio, él dice que parece que hizo un momento de evaluación de lo que él tenía y de lo que él tiene. Y después que él hace un análisis y ve todas las grandezas, los trofeos, las distinciones que él tenía, y lo pone ahí. Y dice él, todo lo que yo conseguí, todo lo que el mundo me dio, absolutamente todo, lo considero basura a cambio del conocimiento de la gloria de Dios. Pero cuando hay realidad, eso no era un evangélico chamucao. Eso fue un hombre que se entregó a Dios. Porque Dios no es mezquino, Dios no se queda con nada de nadie. Si usted le entrega su vida, Él le da otra, mejor. Se la da mejor, sin iras, sin contiendas, sin violencia, sin mentira, sin engaño. Le da una vida plena. Pero hay que despojarse. Y para despojarse hay que humillarse. Y ahí es que está el kit del asunto. La mayoría de la gente no se quiere humillar. ¿Por qué mucha gente no se convierte? Porque no quiere admitir que es pecador. Porque eso se llama humillación. Entonces, ¿qué hace Dios? Al que se humilla lo ensalza. Al que se humilla lo levanta, lo bendice, lo perdona. Le da lo que usted no se soñó, se lo da el Señor. Para el maligno desarrollar y ejecutar sus planes cuenta con instrumentos humanos, que los encuentra entre aquellos que no le sirven a Dios. Ahí están los delincuentes, los homicidas, los ladrones, los engañadores, los violadores, los pedófilos y toda esa cantidad de gente que vive haciendo maldad están como instrumentos de Satanás. Ahora, ¿cómo evitamos ser instrumento de Satanás para herir, para maltratar a un prójimo? ¿Cómo yo evito ser instrumento de Satanás? Poniéndome en las manos de Dios y no descuidarme. Ponerme en las manos de Dios y permitirle al Espíritu Santo que haga las modificaciones que considere, que cambie mi carácter de iracundo, rabioso, a manso y humilde. Si yo le permito al Espíritu Santo hacer los cambios pertinentes en mi vida será un modelo, un dechado de virtudes. Un aplauso al Señor. Los tres objetivos de Satanás: robar, matar y destruir. Padre, gracias por tu palabra. Termina la obra en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Todos los amigos que están aquí y los que están a través de los medios, que oyeron, que entendieron, que saben el rol que juegan, si quieren ponerse bajo la cobertura del Señor, si quiere que otro pájaro cante en su camino, si quiere tener otro tipo de vida, yo le voy a invitar a que entregue su corazón al Señor. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Ahí sentado donde está, mientras los que están caminando se detienen. Ahí sentado donde usted está, cierre sus ojos y vamos a repetir conmigo esta oración. Vamos a hablar con Dios. Vamos a pedir perdón. Vamos a solicitar su ayuda. Vamos a humillarnos. Vamos a reconocer que hemos andado mal, pero que Dios tiene misericordia de nosotros. Cierre sus ojos, los que están aquí, los que están a través de radio, televisión e internet, donde quiera que estén. Cierre sus ojos y hablemos con Dios. Repita conmigo. Señor amado,
Gracias te doy por haber escuchado el mensaje de tu palabra. Señor, reconozco que estoy perdido, estoy lejos de ti, estoy lejos de tu voluntad, porque he pecado y estoy apartado de ti. He sido desobediente, pero aquí estoy, Señor, dispuesto a pedirte perdón, a arrepentirme y convertirme para empezar una vida, una nueva relación contigo. Perdóname, Señor, he pecado, pero fue hasta hoy. Entrego mi corazón a Jesús, entrego mi vida, entrego mi carácter. Transfórmame, Señor, cámbiame en el nombre de Jesús. Lávame con la sangre derramada en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser salvo. Te recibo como Salvador. Muchas gracias. Amén. Todo el que oró conmigo,